Buenos días a todos. Es un poco extraño veros a través de una pequeña lucecita. A mí que me gusta tanto abrazaros y estar cerca de vosotros. En primer lugar pido disculpas por no estar allí. Suelo padecer de unas pérdidas de equilibrio por un problema de columna cervical y esta noche me la he pasado entera vomitando. Entonces estoy un poquito débil, pero creo que con fuerza suficiente para estar con vosotros desde lejos. Esto es un poquito extraño para vosotros. El grupo de México está ya muy acostumbrado porque no me podéis hablar, o sea, no os puedo oír, quiero decir, y por lo tanto esa interacción tan bonita que podemos hacer a lo largo de nuestras charlas se tiene que hacer a través de David con algunas preguntas que pueda poner en el chat. Si en algún momento os encontráis que no oís o que la imagen se va o tal, por favor me lo avisáis. Esta charla también se está grabando en vídeo, espero, sí. Se está grabando en vídeo y la tendréis colgada en YouTube como es habitual con las demás. Espero que os acordéis del ciclo en el cual estamos comprometidos y que precisamente terminamos hoy, que es el ciclo de los 7 factores del despertar, de acuerdo con la enseñanza del Dharma del Buda. Es curioso porque yo estoy siguiendo 3 ciclos en paralelo, con diferentes grupos. Con vosotros estoy culminando este ciclo. Con el grupo de México estoy desarrollando, se oye todo bien por lo que veo, sí. Con el grupo de México estoy desarrollando las 4 verdades. Y estoy llevando el ciclo, como sabéis, de los koans de Jesús de Nazaret. Hago un paréntesis aquí porque se me ha olvidado un tema muy importante que quería avisaros. ¿Por qué yo he mandado es un paréntesis, o sea que luego seguimos. ¿Por qué yo he mandado el email animándoos otra vez al tema de las jornadas de julio? Es el principal acto de nuestra escuela de Zen y de contemplación del año. Es el principal acto donde nos juntamos todos los maestros de España, somos 5. Se vienen los maestros de Alemania, los maestros Dharma, que son Alexander y Billy Jagger. Y todos juntos en esta ocasión tenemos la posibilidad de interactuar a través de la palabra comedida, la palabra desde el corazón. Por lo tanto, a mí me parece que es un acto en el cual todos tenemos que hacer el esfuerzo de participar, buscando las formas que se puedan adecuar a nuestras posibilidades y economía. Sé que queda muy adelante, pero como el número de plazas es limitada y luego en cuanto saquemos en la web el tema de la convocatoria, pues van a venir muchas otras invitaciones, queríamos dar prioridad a las personas comprometidas con la escuela de Zen y de contemplación. Por ello, de aquí al día 30, yo os ruego que al menos podáis oficializar vuestra matrícula, si realmente vais a poder ir. Y que al mismo tiempo, todos los que lo hagáis, le mandéis un email en copia a David, para que David tenga constancia de cuántos de las personas del grupo de Toledo pues pueden participar. O sea que no es unas ganas de repetir y repetir, sino poder poner en perfil, al menos desde el maestro, la importancia que le damos a este acto, que además coincide con el 88 cumpleaños de Billy Jagger. Y aunque el maestro Dharma nunca va a estar despidiéndose de nosotros, sí es cierto pues que cada año que pasa está más débil, y este año queremos también hacerle un homenaje especial. Cierro el paréntesis y vuelvo donde estaba. Decía que estaba siguiendo 3 ciclos
Y cada uno de los ciclos debéis entenderlo como el camino, la vía de progreso espiritual centralizada, sintetizada en una serie de evolución de pasos y de experiencia. Pero son paralelos. Y de nuevo para mí me conmueve mucho en el corazón el encontrar esos paralelismos, esa fuerte convergencia que pueden encontrarse a través del tiempo y la distancia entre los grandes maestros iluminados, en este caso entre el Gautama Buda y Jesús de Nazaret. Ayer mismo terminaba un koan que tenéis en la web ya, el último y el primero, que es la expresión de la diaconía, la expresión del servicio, como resultado de una experiencia de amor, como resultado de una experiencia de comprender que no somos nada separado. Este proceso de comprensión lleva a la experiencia lleva al amor, el amor lleva al servicio y el servicio lleva a la paz. Todos aquellos que habéis hecho del servicio vuestra profesión, también debe ser una expresión de vuestra vocación. En la forma como lo expresaba ayer, lo veréis en el comentario del koan, porque Jesús es profundamente radical en este tema. Bien, pues hoy estamos recogiendo la parte final del proceso de los 7 factores del despertar, que es un proceso de experiencia, que como muchas veces he dicho, no solamente es experiencia en el silencio, sino experiencia en la vida. Repaso rápidamente. ¿Os acordáis que el progreso espiritual empieza con la práctica de la atención plena, que llamábamos sati? La práctica de la atención plena es nuestro trabajo diario. Cuando ayer o antes de ayer le preguntaba a una miembro del grupo de Madrid ¿qué practicas? ¿Cuál es la síntesis de tu práctica? Y ella, desde el corazón, no desde una teoría, me dijo: yo practico todos los días la atención plena. Esto es la clave. Desde ahí se abre uno a la vida, se abre a la expresión directa de la vida, a la comprensión de las cosas que pasan, no desde la mente y desde la discriminación, o desde nuestros miedos, o desde nuestras angustias, o desde nuestras prepotencias, o desde nuestras manipulaciones, sino desde abrir los ojos de nuevo. Esto es lo que significa la palabra vipassana, mirar 2 veces. Esa apertura a la vida es una apertura de preguntas, implica que ya no lo sabemos todo, implica que ya no tenemos todas las teorías, implica que ponemos en tela de juicio muchas cosas. Ponemos en tela de juicio los dogmas adquiridos, ponemos en tela de juicio las verdades absolutas, ponemos en tela de juicio nuestra propia identidad, nuestros roles, nuestras situaciones. Y este es un proceso y un progreso que va funcionando en cada momento, en cada lugar, que es nuestro trabajo continuo y cotidiano. Lo he dicho esto ya a vosotros por lo menos 20 veces, pero no me cansaré de decirlo una y otra vez, porque si solamente cogiéramos esto, si solamente practicáramos esto, estaríamos practicando la parte esencial. El practicante de Zen es el practicante de la atención plena, el practicante de la apertura a la incertidumbre. La experiencia de vivir abierto a la vida y abierto en atención lleva a vivir con energía, a vivir realmente con energía creativa, y esto llamamos virya. Y vivir con energía lleva a vivir con gozo también. La energía de vivir y el gozo de vivir no estamos hablando de una energía física,
Estamos hablando de una energía espiritual, un pozo profundo de sentir, palpitar la vida en nosotros instante a instante. El gozo de vivir son experiencias de epifanía, pero no grandes experiencias quizás, pero sí momentos de alegría, chispas de gozo cuando miramos a los ojos del ser amado, cuando abrazamos a alguien, cuando nos agachamos a coger una flor o cuando andamos simplemente por la calle en medio de una muchedumbre. Uno de los elementos de ese gozo fundamental es ser la experiencia, quizás momentánea, quizás más permanente, de que se me rompen las barreras, de que ya no sé dónde termino yo y dónde empiezan los demás, de que he puesto en tela de juicio eso y ya no me encuentro. He de perderme para encontrarme. Desde ahí aparece la paz. Alguien dice, ¿de dónde te viene esa serenidad? ¿De dónde te viene ese estar simplemente? Viene solo de la experiencia de estar aquí, pase lo que pase. Ese pasadí, que es experiencia de paz, no debe quedarse con una paz. ¿Os acordáis que hablaba? No es la paz del silencio, no es la paz del cementerio, no es la paz de la quietud, es la paz en medio de cualquier situación. Es poder estar en medio de una gran tensión de trabajo o en medio de un conflicto, en medio de una situación difícil, y ahí todavía mantener la raíz con la paz. La paz del practicante es la paz del que está enraizado, de la persona enraizada. Desde la paz practicamos la acción concentrada, la acción focalizada, lo que llamábamos samadhi. Y os acordáis que en el planteamiento del samadhi había un aspecto que es la propia práctica de la meditación en el silencio, que es nuestra focalización, nuestro silencio focalizado, al cual os estimulaba a todos. Quiero decir, el proceso de vaciamiento o de puesta en incertidumbre de nuestro yo se trabaja desde la acción concentrada y desde el silencio concentrado. La focalización es este instante, esta respiración, esta palabra, una y otra vez, como el adiestramiento para que luego en nuestra vida ordinaria, en nuestras acciones de cada día, estemos entregados al momento, entregados a este instante, este momento, que vivo en paz. Bien, pues el Buda en el Sutra Napanasati dice: el practicante observa su mente concentrada con ecuanimidad. Cuando observa su mente concentrada con ecuanimidad, la ecuanimidad como factor del despertar aparece, desarrollándola la lleva a su plenitud. Y en el Sutra Satipatthana, Satipatthana significa práctica de la atención precisamente, cuando el factor del despertar de la ecuanimidad está presente, reconoce, el factor de la ecuanimidad está en mí. Cuando el factor del despertar de la ecuanimidad está ausente, reconoce, el factor de la ecuanimidad no está en mí. Y reconoce cómo la creación del factor del despertar de la ecuanimidad que no existía antes se realiza y cómo en su desarrollo llega a su perfección. Vuelvo a insistir, esta forma de escribir y de recoger los sutras no tiene mucho que ver con nuestra habitual forma de escribir en Occidente, que intenta ser mucho más sintética, decir las cosas solo una vez, pero es un escribir y un avanzar en círculos que van añadiendo una cosa tras otra, y la sensación de progreso, de camino, de avance, de desarrollo,
es como mucho más plástica. Quiero decir esto porque todo el foco de la enseñanza del Buda es un foco no descriptivo, sino proscriptivo. Es un foco de progreso, de propuestas, de trabajo, de acción. Por lo tanto, cuando escuchamos estas frases, vemos el movimiento, escuchamos el movimiento. Bien, pues ¿de qué se trata esto de la ecuanimidad? La palabra en Pali es upeka, y que expresa varios contenidos muy ricos, y para intentar comprenderla, porque uno tiene que ver qué es upeka, que no sea samadhi, o sea, pues ya hemos llegado al tema de concentrarnos en paz. Parece que somos que hemos comprendido lo que significa vivir serenamente, concentrado y en paz. ¿Qué añade la ecuanimidad, dijéramos? Para eso yo recojo, y os insisto que este texto lo tenéis en la web, lo vais a tener por escrito, lo vais a tener en audio, porque esta misma charla la dimos al grupo de Madrid, y lo vais a tener en vídeo ahora. O sea que no os preocupéis si hay cosas que se os escapan, porque podéis volver a ellas cuantas veces queráis. El monje budista americano Bhikkhu Bodhi describía y hablaba de upeka de esta manera: el verdadero significado de upeka es ecuanimidad, no indiferencia ante lo que le pase a los demás. Primer punto de diferencia. El caminante que se ha vuelto insensible a la vida porque anida en la paz de su interior y desaparece en esa paz, no teniendo ninguna reacción frente al niño que sufre o la mujer sin comida, no teniendo ninguna reacción ante la injusticia del poderoso, es un falso, es un hipócrita, es alguien que ha equivocado el camino. Ecuanimidad debe incluir, y aquí hay un elemento importante, compromiso radical con la existencia. No nos equivoquemos, nuestro camino ha de hacernos volver al mercado, de una forma o de otra. Volver al mercado, esa frase que es ya un tópico en el Zen y que a veces, por tanto, manejarla no sabemos lo que quiere decir, es sumergirnos en nuestra vida ordinaria, en nuestros pequeños problemas, en nuestros grandes problemas, en los conflictos del mundo. Las personas más sensibles, más lúcidas, más completamente entregadas a la vida y a las cosas, son los grandes maestros iluminados. Si no, son falsos. Como virtud espiritual, upeka significa ecuanimidad frente a las fluctuaciones del devenir mundano. Como virtud espiritual, upeka significa ecuanimidad frente a las fluctuaciones del devenir mundano. Atentos ahora. Es armonía mental, es libertad inconmovible de la mente, un estado de equilibrio interior que no es afectado por éxitos o fracasos, ganancia o pérdida, honor o deshonor, alabanzas o críticas, placer o dolor. Algo diferente, radicalmente diferente, ha pasado en ese practicante, que ha atravesado los factores del despertar para llegar a tener una libertad inconmovible de la mente. Esto está expresado en términos de situación de, como decía en el Sutra Satipatthana, de ecuanimidad en la perfección. Nosotros somos caminantes de este camino y vamos
añadiendo en nuestro avance estas comprensiones. Puede ser que cuando se nos dice, vamos a ver, Pedro, un estado de equilibrio interior que no es afectado por éxitos o fracasos, me tengo que tocar el corazón y decir, ¿es esto lo que pasa en mí? ¿Es esto lo que pasa en mí? Ya sabéis que me gusta hablar de temas concretos. Yo ayer, como responsable del negocio que estoy haciendo en el bosque, tuve que anunciar a los trabajadores un sacrificio importante, muy importante, que no viene ahora al cuento, que implica un fracaso. Claro, uno puede echar balones fuera, un fracaso en el sentido de que la economía está muy mal, estamos cayendo ventas, todo este tipo de temas. Mi pregunta dentro de mí es, ¿estoy yo con esa libertad de mente, con ese estado de equilibrio, donde ante esta situación, que es una situación de crisis, mantener la paz y el foco, la serenidad? Así hay que preguntárselo, así. No hay que preguntárselo en abstracto. Qué bonita teoría la que nos ha contado Pedro hoy sobre el tema de la ecuanimidad. No. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Cuál es tu situación? He perdido el empleo. No veo bien las perspectivas de lo que va a pasar. Tengo miedo. ¿Estás siendo afectado por esa crisis? Sí, estoy siendo afectado. No he llegado a ese estado de ecuanimidad que, a pesar de que me afecta en el corazón, no me altera el alma. He perdido esa compañía que seguía conmigo y ahora estoy sola. Y no termino de entenderme. Esa situación de entrar en pérdida está rompiendo tu corazón, o a pesar del dolor, ya sabéis la diferencia que hago entre dolor y sufrimiento, a pesar del dolor se mantiene la libertad interior. Lo neurótico también podría ser decir, no, o sea, a mí no me duele, no, si conmigo no va, estaríamos otra vez en el camino falso, en el camino tal. Por supuesto que te duele, por supuesto que lloras, por supuesto que sufres dentro, pero eso altera tu espíritu, rompe tu vida, o es una situación más que por primera vez has aprendido a aceptarla como sí misma, no poniendo calificativos, negro, blanco, azul, rojo, sino aceptarla como tal, es lo que es, y vivirla ahí. No sé lo que va a pasar, y no saber lo que va a pasar, perder el control, me pierde a mí misma. ¿Aceptas no saber lo que va a pasar y mantienes esa armonía mental en la oscuridad, en la incomprensión de lo que existe? Aquí tocamos un punto donde nos conectamos con que el practicante que avanza hacia la ecuanimidad es un practicante profundamente humilde, porque no es posible esta armonía mental en esta situación de prueba si no acepta uno no saber, no tener, no querer. Upekkha es libertad desde todas las perspectivas de referencia propia. Es indiferencia frente a las demandas del ego. Esta frase es un poco compleja, pero conviene detenerse. Libertad desde todas las perspectivas de referencia propia. Referencia propia se refiere a la referencia desde el yo, la referencia desde el individuo.
Frente a esas perspectivas, frente a esos gritos de la mona loca, ¿os acordáis? De nuestra mente discurseando y diciéndonos y hablándonos una y otra vez sobre lo que debe ser, lo que no debe ser, lo que puede ser, lo que temo que sea, lo que me dicen que soy, etcétera, etcétera. Frente a esos hay una libertad, se alcanza un estado de libertad que atraviesa esos gritos, esas demandas, esas perspectivas, esas referencias, y las pone en duda. Y este es un proceso también. Adquirir esa libertad es un proceso que avanza poco a poco. Es indiferencia frente a las demandas del ego, por sus apegos al placer y a la posición social, en vez de orientarnos al bienestar de los demás seres humanos, sobre la base de la caída de las barreras. Ecuanimidad es la cima de las 4 virtudes sociales definidas en los textos budistas como moradas divinas. Las cita. Y fijaros cuáles son las virtudes o actitudes sociales que se consideran moradas divinas en la teleología del budismo. Amor sin fronteras, o diríamos aquí amor desinteresado. Compasión, que es el amor en acto. Gozo altruista, gozo por mí mismo y por lo que existe. Y ecuanimidad. La última no supera ni niega las anteriores, sino que las perfecciona y consuma. Esto quiere decir que Upekkha reúne los otros aspectos. Y de nuevo vemos aquí un proceso. Comprender la vida me lleva a vivir la comunión me lleva a actuar en servicio en diaconía, actuar en servicio en diaconía me lleva a vivir la alegría de la vida, y eso me lleva a la libertad de mente, armonía, que no es afectada por éxitos o fracasos, ganancias o pérdidas, honor o deshonor, alabanzas o críticas, placer o dolor. Pero no entendáis nunca que al final del recorrido lo que nos espera es una especie de estado perfecto en el cual ni sufrimos, ni padecemos, y nos alejamos en el cielo del nirvana de los sufrimientos y las penalidades y fragilidades y banalidades de nuestro mundo, de nosotros mismos y de nuestros seres. No. Nos vuelve al corazón de la gente, nuestra práctica. Y además nos vuelve de una forma radical. El que realiza el camino completo, que no se para, que acepta, le lleve donde le lleve, se complica la vida. Se complica la vida entendiendo la vida como algo individual y separado que voy a vivir buscando legítimamente los intereses míos y los de los míos, etc. Maticemos un poquito más esos aspectos que se viven en la ecuanimidad. No ser afectados por ganancias o pérdidas. Este aspecto tiene que ver con el primero de los reinos, ¿recordáis? El reino de la codicia. Ya no tenemos el apego grosero a los bienes materiales. Ya he entendido que la vida es algo más que tener mucha comida, tener muchos bienes, tener muchas casas. Estoy avanzando en ese sentido. Pero he reducido o he terminado mis expectativas. Estoy esperando o no estoy esperando aspirar a cosas que considero buenas, a realizaciones, avances. Es legítimo.
Es legítimo que yo intente ser mejor, intente cultivar el arte y el amor y la cultura, intente modular la delicadeza de mi carácter. Pero me encierro en ellos, me miro en el espejo y digo, sí, Pedro, eres un buen tío. Y además eres inteligente. Y además fíjate cómo te quiere la gente. Y me quedo ahí agarradito, expresando un nuevo apego espiritual, no ser afectados por ganancias o pérdidas, es cuando avanzamos en virtud, en estatus, en situaciones como consecuencia de nuestra vida, no movemos nuestro interior, no movemos nuestro punto de mira, no movemos nuestra desidentificación. Y efectivamente jugamos esa actitud, ese papel que tenemos que jugar, pero nosotros hemos adquirido una morada que no queremos perder. No sé si me entendéis. ¿Me entendéis? Si no me entendéis, me ponéis alguna pregunta, ¿eh? Y las pérdidas. Cuando de pronto perdemos las cosas. Hemos vuelto a ello. Este tema de ganancias y pérdidas, yo os pido, os invito, no ahora en las sentadas, sí en casa, sí en momentos del día, a que hagáis una reflexión auténtica, una confrontación con vosotros mismos, donde revisitéis aquellos momentos de la vida donde ganasteis y aquellos momentos de la vida donde perdisteis. Y en esos momentos también revisitéis vuestro estado de ánimo, vuestra visión, cómo os encontrabais. Y ahora debéis ver esa situación en relación con el progreso, con el avance de vosotros. Pero no poniéndoos nota, porque aquí no hay notas que poner. Este es un camino interminable, donde a lo mejor ahora sí os descubrís que la reacción vuestra frente a una situación de pérdida es más serena. No perdéis el norte. Entonces ahora me dice, bien chico, lo estás haciendo bien. No, simplemente seguimos. Simplemente seguimos mirando. Es como si tuviéramos una luz en el frente, que no está en el frente, sino que, como diría Jesús de Nazaret, está dentro y fuera, que nos impide detenernos en tonterías, en frivolidades. La persona que está amando profundamente y se pone a pensar, oye, qué bien que estoy amando, ya deja de amar. La persona que está en medio de una meditación profunda y se dice a sí mismo, oye, que yo estoy en medio de una meditación profunda, deja de estar en esa meditación profunda. Por lo tanto, dejémonos de tonterías, sigamos andando por la vida. Y cuando alguien nos pregunte, oye, ¿cómo estás? Te noto distinto. Pues a lo mejor la pregunta que surge de fondo es, ¿ah, sí? Pues no sé. Siempre que sea auténtico. No ser influidos por alabanzas o críticas. Qué difícil es esto, ¿eh? Esto tiene que ver con nuestra conciencia de yo. Una conciencia de yo terriblemente hambrienta. Del que dirán, del que me quieran, del figurar, del que tener una posición, tener a alguien,
que te llame, tener un nombre. Todo esto lo sabemos, pero lo estamos poniendo ahora en acto, en vida. Te alaban, te critican, te difaman, te calumnian, te dicen mentiras, te acusan, te lavan la píldora, te negocian, te manipulan. Todo eso está en torno a la misma esfera. La cuarta de las bienaventuranzas de Jesús de Nazaret dice: bienaventurados sois cuando os maldigan, os difamen y os calumnian. ¿Por qué lo dice? Porque en ese momento tenéis oportunidad de perder vuestro yo. La persona que no ha entrado en crisis, que no ha sido perseguido, que ha sido un niño mimado de la vida o una niña mimada de la vida y nunca ha tenido que pisar los pies de los caballos, no ha tenido la oportunidad de poner en tela de juicio esto. Y a veces son egos andantes que no terminan de verse a sí mismos hasta que no se mueren. Alabanzas o críticas es también ser receptivos a las alabanzas y a las críticas. Pero el monje interior sigue sereno, sin creerse que ha ganado nada o que ha perdido nada, porque ya no sabe cuál es el objeto o cuál es el sujeto de esas alabanzas o críticas. Esa es la clave. La clave es poner a quién están alabando, poner en tela de juicio eso. ¿A quién están criticando? A un comportamiento, vale, de acuerdo, ha sido erróneo, corrijámosle. Pero no hay la mona ha desaparecido. En una situación de vida ecuánime, la mona ha dejado de gritar, o al menos grita menos, porque ya he dicho que no son términos absolutos nunca. No ser guiados por el placer o el dolor. En el proceso del despertar, el practicante ha aprendido a mirar profundamente la vida, porque es un practicante de sati, de atención plena, y por lo tanto es más lúcido al dolor. Me viene alguien a la entrevista y me dice: Pedro, yo que pensaba que iba a estar más en calma, ahora me duelen más las cosas. Me duele más lo que veo, y la gente, y los sucesos. Soy más sensible. Digo, claro, ¿cómo no? ¿Estás más despierta? ¿Estás más despierto? ¿Estás más atento? Por lo tanto, te llega, pero proyectas, te apegas o desarrollas consecuencias egoicas en relación con esos acontecimientos, o simplemente lo conviertes posteriormente en diaconía, en servicio, en compromiso, no alterando la paz interior, a pesar de las circunstancias. Términos relativos siempre. No entendáis esto como un premio a ganar, porque entonces estaremos equivocados también. Dice el Buda que ejemplifica la vida del practicante ecuánime con una roca sólida bien clavada en la tierra que no se conmueve ante el viento o la tormenta. Dice: alabanza y crítica, ganancia y pérdida, placer y sufrimiento van y vienen como el viento, mientras me mantengo descansando feliz como un gran árbol en medio de la tormenta. Las imágenes son siempre muy importantes para nuestro recorrido,
porque hemos de recordar esta imagen, un gran árbol en medio de la tormenta. ¿Cuándo ocurran estas situaciones? Cerca de mi casa hay un árbol muy alto, muy alto, muy alto, que tiene muchas ramas, que pierde las hojas en invierno, y posiblemente el momento en el cual hay más peligro de ese árbol, porque aquí en la Sierra de Madrid hay de vez en cuando tormentas fuertes, es cuando tiene las hojas, cuando enseña su hermosura. Hace 2 años una gran rama de ese árbol se cayó y hubo un problema, pero el árbol siguió. Y para mí, cuando le veo moverse y el sonido de las hojas, me trae a esta imagen. Os lo digo esto para que os acordéis de ella. Soy yo un gran árbol que se sostiene enraizado en medio del conflicto, en medio de mi pérdida, en medio de mi sufrimiento, del sufrimiento de otros, del qué dirán, del si me dicen o no me dicen. Es importante comprender todo este proceso. No podré mantener mi ecuanimidad si no sigo practicando sati, si no sigo practicando la atención plena. Dice Joseph Goldstein, al cual yo sigo de vez en cuando, que ecuanimidad también es no tener acepción de personas. Brahma Vihara se llama en Pali. Claro, si yo tengo esta situación de serenidad comprometida con la vida, no es solo que tengo un foco, miro, estoy concentrado, actúo en esa concentración, sino que además he llegado a determinados niveles de armonía mental. ¿Cómo voy a estar discriminando entre las personas? ¿Cómo voy a colocar buenos y malos? Personas, situaciones o grupos. A veces yo he tenido la experiencia en el pasado, ahora también, pero menos, y supongo que vosotros habéis tenido, de intentar leer a una persona por la cara. Quiere decir, llega una persona en la primera visión y ya pones un concepto detrás, le pones un nombre. Qué error, ¿no? Cuántas sorpresas me he llevado en mi vida descubriendo una profunda riqueza en personas que antes ya había calificado como que no podían ser. Y qué confundido me he quedado cuando he hecho eso. Brahma Vihara es no discriminar, no tener prejuicios, a pesar de tener visión. Porque visión significa que cuando una persona te habla y te monta lo que decimos un numerito, tú tienes una visión que no es condenadora, que es compasiva, que es amorosa, pero que no se engaña y que sabe ver. Ese tipo de visión, para mí mi maestra es mi mujer, que no dice nada, pero sabe penetrar y hace a veces expresiones duras, pero expresiones duras que han partido desde el amor. El ecuánime es una persona despierta que vive desde el amor y la compasión hacia todos los seres y acepta a todos, viendo sus fragilidades y dependencias, sus luchas, virtudes y defectos, sin que el prejuicio o la dependencia dificulten su visión. Vive en medio de todo, participando de todo, siendo y viviendo libre. Qué hermoso. Yo quiero construir eso en mi vida. Yo quiero ser así. Y esa será mi mayor riqueza. Pero para ser así, he de dejar de ser yo.
significa el premio. Y si no soy yo, soy así. Ecuanimidad es no escoger ni rechazar. Volvemos al Shinjin-mei. Para los que no tengan mucha experiencia con nosotros, Shinjin-mei es el texto más antiguo de la práctica del Zen en China, del Chan. El texto más antiguo que tenemos y que es un canto al no dos y que hemos repasado en alguna ocasión. Os leo un pequeño párrafo. El camino es perfecto, como el espacio infinito, donde nada falta y nada sobra. Una persona ecuánime ha captado esto. Ha captado que en este momento nada falta y nada sobra. Por eso está en armonía, por eso está en paz. De hecho, es debido a nuestra elección de aceptar o rechazar que no vemos la verdadera naturaleza de las cosas. También como proceso. Continuamente escogemos, continuamente rechazamos, continuamente vamos con vericuetos. Esencialmente, tomemos el camino que tomemos, esencialmente no hay más que un solo camino. Ya sabéis que camino en el Chan se expresa por Tao, al decir el camino es perfecto, dice el Tao es perfecto. Y Tao es la expresión completa de la realidad. La expresión completa de la realidad es perfecta, donde nada falta y nada sobra. Tener conciencia de eso, de que somos la expresión completa de la realidad, que nada falta y nada sobra, sea cual sea la manifestación concreta que hagamos, es lo que nos lleva a la ecuanimidad. Una persona ecuánime es una persona que no solamente percibe en la realidad el fenómeno, el momento, sino también la totalidad, la unidad. Bueno, yo creo que vamos a estar aquí, hasta aquí, hay un par de cositas más, pero no las voy a citar. Solamente citaros, no sé si está en el libro, David, para que lo leáis al final del Sasenkai, el texto del Sodoka, creo que sí que está. La parte final dice: en un valle recogido entre altos peñascos, tranquilamente estoy sentado en mi cabaña bajo el viejo pino. Lleno de paz estoy sentado en mi ermita y me siento bien. Es una expresión muy plástica. Estás en medio del Toledo Viejo con un montón de gente, tomando una caña. Ahí estás en un valle recogido entre altos peñascos, tranquilamente sentado en tu cabaña, bajo el viejo pino. Estás en medio del hospital, por los pasillos, atendiendo a gente, la gente pidiéndote, diciendo, etcétera. Ahí estás en un valle recogido entre altos peñascos, tranquilamente sentada en tu cabaña, bajo el viejo pino. Estás en paz, sentada en tu ermita y te sientas bien. Esa es la expresión interior que tiene este texto. Bueno, pregunta Rosa. ¿Cuál es el punto de equilibrio entre permanecer inalterable ante las circunstancias y las decisiones ante esas circunstancias? Ecuanimidad, Rosa, no es una parálisis donde te quedas ahí y dices, pase lo que pase, aquí como estatua, no me muevo. Es mojarte. Yo recuerdo una frase de un cura, uno de los antiguos curas comunistas, José María de Llanos, que decía que para bajar al patio hay que mojarse los pies de barro. Esa frase me acompañó en mi juventud y fue para mí importante.
tienes que tomar decisiones. Pero en esas decisiones, si has hecho el camino para habitar en el amor y en la compasión a todos los seres, no alteran tu paz. Y esto es difícil, porque habitualmente lo que viene ocurriendo es que las decisiones y la reacción a tus decisiones alteran tu paz y te ponen en crisis. Por eso estamos hablando de que este son un camino que dura mucho tiempo, para muchos toda la vida, y que empieza en la plena atención y que recorre, y que dijéramos la guinda, la joya de la corona al final de ese proceso, pero también en medio, porque ya he dicho que da círculos así, va apareciendo esa armonía mental. Y de pronto un día descubres, Rosa, que cuando tomaste o tomas una decisión, o otros toman una decisión que te afecta profundamente, ya no te rompe como te rompía. Y dices, algo está pasando a mí, me siento rara. Y lo que está pasando en ti es que se está enraizando esa paz interior, esa armonía mental. Pero es un proceso. No sé si te he respondido bien. Bueno, ¿qué más? Está ahora mismo David andando así, hay muchas preguntas aquí. No sé si las hay, pero en cualquier caso quiero que veáis, que repaséis poquito a poco en vuestro tiempo todo este grupo de 7 factores y las charlas que fueron emitidas y cómo han ido siendo acompañadas para ir haciendo el camino dentro de vosotros. Una charla muy potente y complicada, dice David. Es potente, pero resume un proceso, pero también es sencillo. Yo creo que no debéis complicaros demasiado las cosas, decir, es que no he podido comprender todo lo que ha dicho Pedro, o es que son tantas las cosas. Quedaros con poquito, lo que realmente os toca el corazón. Y en ese poquito que os toca el corazón, desarrollarlo. Ya os lo he dicho siempre, con que, bueno, mucho follón, no sé, pasadí, samadí, viria, no. Atención plena, punto. Uno de mis estudiantes estaba practicando Koan conmigo, me planteaba un problema porque yo le puse el Koan Mu y empezó a practicar la respiración, añadió el Mu, luego se leyó el texto de Yamada Rossi. El texto de Yamada Rossi hablaba de como si fuera una gran bola de duda, como si es hierro incandescente en el centro de tu vientre. Entonces él añadió la imagen del hierro incandescente y además, como era un koan, añadió la pregunta. Me dice, Pedro, qué complicado, al final estoy todo el santo momento pensando. Y yo le dije, deja todo, deja todo. Claro, es que a veces vemos esto desde nuestra mente y le empezamos a darle vueltas, y que si ganancias o pérdidas, que si alabanzas, y tengo que fijarme en esto y también en esto. No. Deja todo, no entres en tantos análisis, porque esto de la ecuanimidad no se ve nada más que a través de la experiencia. Atención plena. Ahora. Compromiso con la vida. Punto. Nada más. ¿De acuerdo? Si podemos, ahora seguís haciendo zazen, hay unos minutos de descanso. Y la comida es a la 1:30. Entonces a las 2:15
está el periodo de administración, entonces David y yo nos conectaremos para ver si podemos poner en marcha el Skype para entrevistas esta tarde. Si podemos hacerlo, tendremos una hora, hora y pico de entrevistas para el que desee. Ya os lo avisará David. ¿De acuerdo? Ahora desconectamos el streaming.